Hola, aquí de nuevo, intentando dar alguna respuesta. Realmente es muy interesante, al menos desde mi humilde punto de vista, la enorme cantidad de inquietudes que están surgiendo, que son lógicas. ¿Por qué? Porque vivimos en un ámbito en el que la información circula, y circula mucho. Así como circula una información clara, concisa, directa, por lo tanto fácil de entender, también circula, y no sé si, y creo que en mayor volumen, cantidad y cantidad de información que a veces se antepone o se contrapone a sí misma, ¿no? O sea, es blanco, pero después resulta que es negro, pero después resulta que vuelve a ser blanco y bueno, mejor lo dejamos negro, qué sé yo. Bueno, hay mucha gente que confunde la cuestión de informar cierto tipo de circunstancias que incluso ocurren en su propia existencia, que es la primera que intentan develar hacia los demás, porque hay una cuestión que tendríamos que separar muy claramente para que quede definitivamente establecida como una de las posibles causas de los mecanismos confusionales que nos están rodeando y que a la mayoría le hace mirar para el otro lado y decir, pero qué miércoles está pasando acá, no entiendo nada, vamos para arriba, vamos para abajo, ¿a dónde vamos? Bueno, la cosa tendría que ser sencilla en el criterio de poder plantear una dicotomía blanco-negro, izquierda-derecha, arriba-abajo, ¿no? Pero lo vamos a hacer más concreto porque acá el problema reside entre las sensaciones de la mente como creadora de realidad y la inconexión más que evidente con nuestra entidad espiritual, esa enorme memoria que tenemos funcionando y en la que retenemos, pero no pueden imaginarse la cantidad, es imposible. Está la historia del universo, porque estamos conectados en forma directa. ¿Qué es el espíritu? O sea, el espíritu concreta situaciones a través de la mente. Pero si la mente no tiene una conexión directa, ¿qué significa esto? Que lo escucha atentamente, lo interpreta y a partir de ahí evacúa opiniones, evacúa información directa sobre cierta temática, pero viniendo preelaborada. Hay una cocina, si queremos llamarlo de esa manera, a nivel espiritual, que nos va brindando constantemente platos nuevos, renovados, algunos repetidos pero mejorados. ¿Y qué pasa con nuestra conexión espiritual? ¿Qué pasa con ese momento en el cual a través de la introspección estamos hurgando en ese archivo, intentando conseguir la información real, la que corresponde a cada una de las circunstancias que nos toca vivir? Y en general, lo primero que hacemos, lo más rápido y lo más fácil, es elaborarlo mentalmente, o sea, pensamos. Y ahí viene la situación concreta a la que tendríamos que apuntar. Y lo vuelvo a repetir porque ahí está la clave. Si pensamos, lo estamos haciendo a nivel mental. Estamos elaborando una tesis, una hipótesis, mientras que a nivel espiritual todo entra a partir del sentimiento. Como nuestro espíritu está alojado en el área del plexo solar, cerca, por supuesto, de la maravillosa bombita que nos da vida, que se llama corazón. Por eso se dice que las pulsaciones aumentan o disminuyen de acuerdo a cómo la presión incita a nuestra querida bomba, y eso tiene que ver con la cantidad de energía que le está brindando el alma a través de lo que es la pila atómica, que es la que nos maneja, la que nos da la vida, la que nos produce el cuerpo que tenemos y nos da la reacción y el constante movimiento, etcétera, 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 etcétera. Si queremos pensar y elaborar, por supuesto, conformamos una opinión. A través de la mente determinamos cierto tipo de cuestiones e incluso cierto tipo de vivencias que las vemos con total claridad y creemos que esa es una vivencia real. De hecho, lo es, pero ha sido creada por nuestra imaginación. Por lo tanto, tenemos una cuestión muy concreta, muy simple de entender, que es que la mente crea realidades.
pero no siempre en conexión con nuestra verdadera entidad espiritual, que nos está diciendo, mirá que es como vos, las cosas no son como crees que las estás viendo. Hay que agregar una serie de condimentos a esa comida que le da otro sabor. Por allí te estás excediendo en la sal, o en el azúcar, o salió seco después del horno. O sea, distintas vivencias a tener en cuenta en lo que significa nuestro propio control, que justamente controla esas vivencias. La mente es lo más cercano que tenemos, es lo más fácil de acceder, porque se activa en la mañana cuando nos despertamos y a partir de ahí hace su trabajo, observando, trabajando en nuestra historia diaria, ayudándonos a cumplir con nuestras tareas, manteniéndonos en afecto con los que nos rodean, y bueno, la lista podría ser interminable, porque es la que en definitiva nos permite entender qué es lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Mientras que el espíritu es mucho más profundo, es mucho más buscador de la gran verdad, es mucho más clasificador, es mucho más selectivo. Si pudiéramos abrevar en el espíritu cada vez que intentamos un desarrollo mental, veríamos cómo se fluidiza nuestra palabra, de qué manera se llega más con fuerza, con claridad. Dos elementos que contribuyen a que el otro que nos está escuchando considere que lo que estamos diciendo es verdad. Son sensaciones, básicamente. Verdad absoluta es muy relativo. No existe una verdad absoluta, salvo la que tenemos absolutamente comprobada nosotros y conforma nuestra verdad. No todo el mundo cree de esa misma manera y actúa de esa misma manera. De hecho, tengo una frase acá que saqué el otro día de un programa, de un video, realmente es interesante. No importa si es verdad o mentira, lo que importa es que lo creas. Se abre el panorama con esto, porque uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Importa que sea verdad o no importa que sea mentira? ¿Qué hacemos al respecto? Ahí viene justamente a colación el hecho de que nosotros, a través de nuestro libre albedrío, estamos creando constantemente. Lo que para nosotros es verdad, es muy probable que para el otro suene a mentira. Y está en la forma, está en, no sé si llamarlo poder de convicción, pero está en la convicción propia, que debe ser reflejada de la forma más intensa posible, para que quien nos escucha o quien nos ve entre en empatía con aquello que nosotros consideramos nuestra verdad, y ahí la empezamos a compartir. Por eso la comunicación es muy importante, por eso lo que está sucediendo hoy a nivel mundial tiene que ver casi en un 90% por lo medio de comunicación, a los que yo amablemente llamo miedos de incomunicación, porque la verdad que la sumatoria es de miedo. O sea que la sugerencia, con todo afecto, con todo cariño, con toda humildad, estén bien convencidos de lo que están diciendo, tengan la mayor cantidad de pruebas, observen que lo que está en su mente ya está comprobado al límite, y ahí vuelquen la información. Porque si no lo tenemos claro nosotros, lo estamos emitiendo con un cierto grado de grises que pueden llegar a crear confusión. Y del otro lado, cuando existe una mínima idea de confusión, lo primero que se considera es, che, me parece que me están cameleando, me parece que me están mintiendo, me parece que acá algo no funciona. Y es una pena porque hay muchos mensajes que tienen que ser maravillosamente comprendidos por su simpleza, por su enorme importancia, la potencia que tienen en este momento para determinar el manejo de las propias libertades, el manejo de todo aquello que nosotros consideramos como factores fundamentales de nuestra vida, pero se tergiversan, porque la forma comunicacional no contribuye al verdadero entendimiento por parte del otro. Yo siempre intento desde lo personal encontrar ese camino. Tengo algunas ventajas, que soy un charlatán nato, me sobran palabras, no intento la muletilla para que me dé una mano, como el nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y trato de ser lo más directo posible, aunque a veces sueno, no sé si violento, pero por lo menos fuerte en mi concepto.
Pero esa fortaleza del concepto, a veces ese grito o esa efusividad, tiene que ver con la claridad del pensamiento-acción y del sentimiento producto de todo eso. Porque mi pensamiento y mi sentimiento trabajan en equipo. Y bueno, sale el efusivo. Sale el Julito que se planta a la cámara y dice, no, porque fíjense que es así, va, y entro en un estado de temperatura maravillosa, lo cual es lógico, en mi personalidad siempre he sido así, no créanme que no lo pienso cambiar, no podría, dejaría de ser natural. Así que para resumir esto y no irme demasiado por las nubes, intentemos la convicción en la explicación, pero la convicción previa nuestra para que afirmemos el concepto, estemos bien seguros de lo que estamos diciendo, y a partir de ahí, de esa creencia profunda, del otro lado, esas verdades que nosotros estamos emitiendo, porque para nosotros son verdades, van a ser comprendidas tal y cual son. Por lo tanto, vamos a entrar en respuesta, porque si no van a decir, che, ¿qué estás? No, simplemente es una reflexión que me parecía importante, porque veo que muchos que me mandan preguntas no están convencidos de lo que me están diciendo, no me convencen a mí de que lo que están diciendo es algo que les surge realmente del alma, que es algo que les surge del corazón, es algo que por lo cual están totalmente ocupados. Es más, me mandan preguntas que realmente yo creo que un chico de jardín de infante no lo haría. Elaboren un poco más el tema. Antes de decir, Julio, tal cual cosa, piensen un poquito si lo que están diciendo no es una verdadera barbaridad. Porque yo contestar barbaridades me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y siempre una buena pregunta va a trasladarse a una buena respuesta. Así que elaboren la pregunta, no se vayan por las nubes, sean concretos, y a partir de ahí yo creo que vamos a lograr todos un beneficio, que es que esto que estoy intentando a través de este humilde video, en el cual ponemos a consideración preguntas individuales y las contestamos a nivel grupal, a nivel general, porque creemos que hay respuestas que se deben trasladar a otros, no solamente a la persona que la hizo. Y son preguntas, digamos, repetitivas, que de pronto ya han venido varios preguntando lo mismo. Yo dije, bueno, no voy a responder a todos. No es copiar y pegar. De acá me pongo frente a la cámara y digo, bueno, primera pregunta. Supuestamente cuando nacemos olvidamos todo lo vivido anteriormente. ¿Cómo recuerda usted que viene del año 1986 y las distintas vidas en otras dimensiones? Ahí tenés una buena pregunta. ¿Cómo recuerdo yo? ¿Qué nivel de acceso tengo a mi recorder, a mi grabación? Correcto. ¿Olvidamos todo lo vivido anteriormente? No lo olvidamos. No, porque el olvido puede ser definitivo. Lo guardamos. Es como cuando haces una grabación, lo guardas en un chip. Hoy día, en otra época era un cassette, una cinta, un disco. Lo guardás. Y lo dejás ahí, como quien dice, en pausa, en stand-by. ¿Por qué? Porque una vida, digamos que se graba desde el primer aliento hasta el último. Imaginen 80 años de vida, sumen tiempo real, porque estamos hablando de tercera dimensión en la cual el tiempo comanda todo esto. Bueno, tenemos un videíto, un casetito, una memoria relativamente llena y cargada. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿En qué consiste? Que cuando hacemos introspección a través de nuestro espíritu, que es el software, él busca en el alma, que es el continente físico, energético, de la energía grabada, de todo aquello que vimos, oímos, lo que entró a través de los sentidos, y buscamos el archivo necesario. Tenemos que tener un buscador, tenemos que tener etiquetas, tenemos que tener pequeñas claves personales que surgen espontáneamente. Siempre digo lo mismo y sueno al loro. El aparato que tengo enfrente, la computadora, es la mejor imagen física de lo que podría ser un ser humano en su manejo cerebral espiritual. Tiene su memoria, tiene un procesador, guarda en esa memoria los elementos básicos, tiene un sistema operativo, llamémosle su espíritu, tiene un sistema, además de operativo, digamos, escritura técnica para que se interprete a través de toda esa parafernalia del signito que envidio tanto a aquellas personas que lo pueden hacer porque es un idioma extraordinario
y muy creativo, por cierto. Pero también tiene un aparato, lo físico, que en definitiva es nuestro alma, que a través de nuestra resonancia mórfica nos permite estar en contacto con el resto de la humanidad en forma directa y física. Porque el alma se manifiesta a través del cuerpo. ¿O no? Si no se dieron cuenta, piénsenlo. No es la chispita que está ahí, ¿qué es eso? Una lucecita en el pecho. No. Sí, está bien, ese es el origen. Pero cuando incorpora, o sea, produce cuerpo. Es una resonancia de su propia intensidad vibratoria y es mórfica porque crea morfología, crea forma. Entonces, todo lo vivido no lo olvidamos, lo tenemos guardado. La forma de poder recordar tiene que ver con la actitud que en ese momento produce el disparo. Cuando yo comienzo a observar cuestiones de mi vida en las cuales había pautas muy concretas de que mi realidad era la que era en ese momento, pero tenía un inicio esa realidad, de algún lado aparecía. Entonces empiezo a hurgar en mi memoria interior, en la más profunda. Me empiezo a preguntar y hasta que me canso de preguntarme, y es ese famoso ¿quién soy? El yo soy, encontrar el yo soy. ¿Qué soy? ¿Por qué soy? ¿Cuál es el motivo de que esté sucediendo lo que me está sucediendo? Y ahí se abre la gran pantalla. Y ahí se abre el recuerdo concreto. Ahí se me permite entender y volver a ese punto para comprobarlo. Porque he vuelto a la quinta dimensión, en la etapa natural de sueño, para viaje, lo que podría ser un viaje astral, si lo quieren llamar sencillamente de esa manera. No es tan así, pero bueno, es más fácil de entender cuando dice viaje astral, se va del cuerpo, listo, hasta ahí vamos. Una vez que ya compruebo mi otra, entre comillas, existencia, eso calma mi espíritu, calma mi sensación de duda, pero abre una puerta importantísima, que es que ya tengo acceso a esos archivos. Pero tuve que pelear contra mi propia incredulidad durante mucho tiempo, definiéndome en cosas muy firmes, muy puntuales, las que después me permitieron llegar a las conclusiones que hoy día tengo y con total y absoluta seguridad. Es un trabajo interior, chicas, chicos, es un trabajo interior. Yo podría explicarlo muy sencillamente, pero hasta que no lo hacen, no lo pueden comprender. O pueden comprender un pedacito de ese viaje, que podría ser el inicio y el final, como en los sueños, que te acordás de la última parte, pero estuviste toda la noche, por ahí dormiste 8 horas. Pensá que 8 horas acá pueden ser 80 años en el futuro, tranquilamente, por la relación del no tiempo. Ya hubo varios que me dijeron, viajaste en el tiempo. Bueno, está bien, sí, pero viajo en el tiempo en tercera dimensión, vuelvo a mi tiempo, pero en cuarta y en quinta, el tiempo no existe, por lo tanto, sigo mi línea de vida. Recuerden eso también, porque ustedes, cada uno de ustedes tiene una línea de vida, construida por ustedes, que viene desde un pasado, ladrillo por ladrillo, construyendo la pared. Pero es muy probable que muchos esa línea se profundice a futuro. Por lo tanto, pueden ir y venir. Y esa es la gran búsqueda. Vamos a ir dando herramientas en el tiempo, en algunos audiovideos, sin confundir, sin tratar de dominar el pensamiento de nadie, pero por lo menos dando alguna herramienta sencilla que nos permita entender hasta dónde estamos en capacidad de poder hacer estas cosas. Y les aclaro que todos la pueden hacer. Pero hay que crear un dominio, porque muchas veces se confunde con las regresiones hipnóticas, pero para eso se necesita un guía externo. Y cuando uno pone su entidad espiritual y mental a manos de una persona, la debe conocer muy en profundidad, porque se pueden manipular pensamientos, se pueden cambiar archivos, y es como un virus que se mete en tu cabeza y en tu alma. Y ahí estaría más que peligrosa la situación. Por eso debe ser un chamán, debe ser una chamana, debe ser alguien que conozca espiritualmente, que tenga una enorme bondad y un manejo del amor. Ahí podemos dar permiso. Si no, yo les recomendaría que no se arriesguen. Yo aclaré algo, pues es lógico que un bebé no tenga capacidad de reconocer su memoria profunda. Lógico. Es como una semilla. No nos da frutos la semilla. Es semilla, ella tiene que germinar y crecer. Cuando crecemos, vamos recuperando. Pero ¿qué pasa? Nos toma el sistema y nos educa. O sea,
propone pautas de desconocimiento personal, al punto en que nos transformamos en eso que repetimos, cansina y bastante molestamente a veces, transformándonos en ovejas y a favor y a instancias del pastor o pastora que nos cultive como pequeños animales de corral. Y ahí la memoria es más complicada, porque como no tenés acceso a tu verdadero yo, a tu verdadero ser, que te acuerdes quién sos es un poco más complicado. Y conviniendo que desde la más temprana edad a los niños se los depositan en instituciones de control, guarda y educación, los papás y las mamás pierden un tanto el dominio de las libertades compartidas que tienen con ese hermoso bebé o esa hermosa bebé. Y termina esa criatura conviniendo con el sistema que se debe ser de una determinada manera, y cuando sos un tanto diferente o tenés un pensamiento que no cuadra dentro del conjunto o dentro de la manada, mejor cállate la boca, porque si no van a empezar a tratarte como no te gusta. Y ahí arruinan, lamentablemente, el sistema arruina las grandes capacidades, las anula, las disminuye al punto de la sequedad. Y cuando llegamos a cierta edad todavía surgen esas dudas, pero no tenemos la respuesta porque hemos cerrado esos portales internos. Y ahí es donde viene la opción del poder recordar y entrar en los archivos. Es el trabajo que muchos ya están haciendo y me están mandando unos mensajes hermosísimos diciéndome: lo estoy logrando. Pude sentir que mi espejo me hablaba. ¿Se acuerdan que muchas veces dije el espejo, mírense al espejo, hablen? Parece un jueguito. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito de todos los Julitos. Tomémoslo en broma si quieren, pero es una broma muy seria. ¿Por qué? Porque nos estamos introduciendo en nosotros mismos, a través de los ojos, a través de las acciones y de los movimientos que hacemos y de las palabras que nosotros nos mandamos a nosotros mismos y que nosotros mismos escuchamos de nosotros mismos. Ahí cierra el circuito. Pruébenlo y va a haber resultado. Acuérdense, no sé cuánto, no sé la intensidad que van a ponerle a ese jueguito, pero si lo hacen, yo les aseguro que van a tener respuesta. Ya es inevitable, es la historia del mundo, es la bola de cristal llevada al espejo. Piénsenlo. Bien, vamos por la número 2. ¿Qué dije? Número 2. ¿Quién dictamina que debemos volver o no a la tercera dimensión después de la muerte? Supuestamente debemos seguir evolucionando. Claro. Pero si no cumpliste con tus propios requisitos personales por los cuales llegaste a tercera dimensión, si viniste desde las vidas anteriores, que incluso pueden ser muchas en tercera dimensión, perfecto. Pero has pasado obligadamente por la cuarta. ¿Por qué? Porque cada trascendencia o fallecimiento determina una elevación del espíritu y una pérdida de la materialidad. Correcto. Ahí es donde entras en la siguiente. No podés ir para atrás. Porque en la segunda la espiritualidad no está desarrollada. Es solamente lo físico, lo bruto, lo material absoluto. ¿Entraste en la cuarta en qué estado? ¿Consciente, inconsciente? ¿Fuiste ayudada por tu propio alter yo? Porque siempre repito también lo mismo. Estamos en cuarta, estamos en quinta y estamos ingresando como humanidad en sexta. Más ahí ya la materialidad, funcionalidad, corporalidad o como la quieran llamar, ya no, ahí la creamos nosotros mismos. Seguimos el mismo camino, pero hemos tenido una semillita sembrada en cada una de esas dimensiones o en cada una de esas entidades vibratorias. Por lo tanto, el trabajo que hacemos en tercera es un trabajo de choque, convengamos. Es muy exigente la vida en tercera. Yo digo que es la dimensión más compleja de todas, la más difícil. Porque después se facilita todo, porque el espíritu es la fluidez. Acá no fluimos, acá raspamos contra lo que tenemos enfrente. Nos chocamos contra la pared. Nos chocamos contra un mundo que nos agrede constantemente con sus realidades y encima realidades conducidas por aquellos que quieren que entendamos la cosa de cierta manera. ¡Wow! Mirá si tenés desafío. Entonces, nosotros decidimos si vamos o venimos. Nadie decide por nosotros. No hay un maestro iniciado que dice tú deberás volver. No. Hay libre albedrío. Se llenan la boca mucho hablando de libre albedrío y después ponen un maestro que te ordena. No. Ningún maestro ni nadie ordena. Nosotros somos nuestro propio maestro, abrevando en la fuente de la maestría, del conocimiento, ese maravilloso camino hacia la sabiduría.
El que se diga sabio está mintiendo, no, nadie es sabio. Utilizamos ese pedacito de sabiduría que nos permite el conocimiento que hasta hoy hemos logrado. Y mucho conocimiento, muchísimo, por no decir casi la gran mayoría del conocimiento. Base, conocimiento base, lo que sería el fundamento de piedra donde después construimos las paredes, se logra en tercera dimensión. Para lo cual hay que aceptar el desafío, hay que hacer crecer el espíritu. Tiene que aumentar el tamaño de nuestro espíritu para quedar ya en permanencia en cuarta dimensión. Pues se requiere un espíritu más potente, se requiere una mayor habilidad, si lo quieren considerar de esa manera. Tenemos que ser mucho más inteligentes, pero mucho más rápidos y hábiles en el manejo del espíritu. Si en la tercera, la tentación sigue siendo siempre lo material. Nos basamos en las cuestiones materiales. Vivimos para ganar dinero, para tener un mejor auto, una mejor casa, una mejor vida, poder viajar. Bárbaro, perfecto. Eso se puede hacer inclusive llevando un desarrollo espiritual. Y cuando uno entra en las herramientas de la materialidad, ¿a dónde va a parar la espiritualidad? ¿A dónde? ¿Al tacho de basura? No, pero queda en pausa. Cuando pasan los años, entras a peinar canas, te mirás al espejo y haces el balance de quién corno sos hasta ese momento, qué hiciste, qué soñaste y nunca llevaste a cabo. Ahí es donde empiezan a sonar las alarmas. Y ahí se empieza a retrotraer nuestra vida, al punto de que intentamos, a través de lo que fuere, la herramienta que fuere, la meditación, la lectura de libros que nos provean de la información que creemos que es necesaria y en la cual confiamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tristemente, luego de una vida, en los pasos de la ancianidad, cuando uno ya sabe que está volviendo, porque lo sabe, porque hay algo que te está diciendo, ya estoy en tiempo de descuento, se los digo porque estoy en esa etapa, la famosa tercera edad. Mentira. Es un rótulo, pero yo no la veo de esa manera. Yo sigo siendo un nene para muchas cosas, por lo tanto, olvídense de ese detalle. Pero me miro al espejo y digo, opa, qué viejito estás, hermano, ¿eh? Tenés algunas ojeritas, cuídate. La barbita está más blanca, antes la tenías más oscura, ahora la tenés un poquito más blanca. Y bueno, queda lindo, da pinta, ¿no? Hay algunas que me están haciendo unos piropos que me hacen poner colorado como la cortina que tengo atrás. Pero bueno, en definitiva, si pudiéramos entrar en ese terreno de introspección espiritual antes de llegar a la tercera etapa, o sea, poniendo cambio tercera, porque tenemos caja de 3 por lo visto. Yo creo que tengo caja de sexta. Espero llegar a la sexta vida. Pero realmente, y fuera de broma, si pudiéramos ingresar antes y dividir un poco nuestra existencia entre el materialismo extremo que nos lleva a la supervivencia. Por eso mi intención con algunos de los videos que hago a través de la economía natural, a través de la vida va sobre ruedas, intentar herramientas que sean más sencillas, más útiles para nosotros, que no dependamos tanto de los demás, que dependamos de nuestra inteligencia, que armemos una comunidad que vibre con nosotros. Y por ese lado es más fácil, se te facilitan los tiempos. Acuérdense, 8 de trabajo, 8 de sueño y 8 de ocio. Esas 8 de ocio las podemos utilizar justamente para autodescubrirnos. Y el ocio, en definitiva, lo combatimos a través del gusto de las cosas que nos interesan. Llámense música, llámense algún deporte, no importa. Algo que nos permita conocernos. Y ahí la espiritualidad empieza, porque el alma crece, porque nos sentimos felices, porque decimos, estamos haciendo lo que queremos. ¡Wow! No veo la hora de levantarme para ir a hacer eso que me encanta, que es hacer canotaje, que es ir a tocar música con mis amigos. El otro día se armó una locura. Se lo cuento rapidito porque no me quiero ir de tema. Hicimos un show nosotros muy humilde, muy lindo, muy casero entre amigos en un boliche acá de la ciudad de Mar del Plata. Éramos los mismos de siempre y nos divertimos porque es el momento del reencuentro. Hacemos la música porque nos gusta, porque la sentimos y punto. Y yo pongo la camarita GoPro para grabar las circunstancias con un solo plano, queda un gran angular, porque la GoPro es básicamente un gran angular, te permite tener casi 180 grados, como un ojo de pez, pero sin deformación. Bueno, eran 3 videos, yo subo el primero, lo pongo oculto, ¿no? Porque no puedo publicar eso. Eso es para nosotros, es un archivo personal, en el cual después decimos, che, mirá, podemos mejorar esto, mejorar aquello. Es como un talonario de apunte de lo que hicimos. Bueno, ¿qué pasó?
que yo había publicado en el medio la conferencia que hicimos con Marianito Sorensen. Creo que era esa. Sí, era esa. Y quedó público. Entonces, cuando voy a subir el otro, no entra en oculto, el número 2 de los videitos, ¿no? No queda en oculto, queda en público. Y yo me avivo al instante, digo, no, y lo anulo. Serán 5 segundos que habrá estado público. A la hora tenía 200 y pico de visualizaciones. Es increíble lo que pasa con estas redes. Y después vieron que no me gusta, que esta música es una porquería, que es puro ruido. A quien dijo eso, con todo cariño, con todo afecto, yo acepto la crítica. Además llegó a decir, el único video que no me gustó de Julio es este. Tiene razón, no tiene una calidad. Sonamos mucho mejor que eso, pero pensá que lo hicimos con una camarita de este tamaño, que parece una caja de fósforo, con un micrófono que es poco menos más chiquito que mi pupila. Y lo que toma, con una amplificación enorme, es un rango saturado. Entonces se armó un gran debate en el que se trenzaron con el guitarrista de la banda. Fue muy divertido entre comillas, pero bueno, fíjense hasta dónde llegan estas redes, ¿no? Hasta dónde un par de segundos en público ya significa que alguien tomó la dirección y la compartió, pero ¿en cuánto tiempo y cuántos fueron los que la compartieron? Yo realmente quedé admirado, pero bueno, no sé por qué salí por este lado, pero hice contar una anécdota. Así que bueno, por lo tanto nosotros somos, chicos, vamos a volver al tema, porque si no, Julito, seguí por la línea. Nosotros hacemos lo que debemos hacer justamente para seguir evolucionando. Somos los únicos responsables. Y nuestro contacto con nuestro supra-yo en cuarta dimensión, que tiene entidad absoluta y espiritual, pero que está creciendo junto con nosotros y está obteniendo herramientas que nosotros le pasamos, nosotros alimentamos ese espíritu. Y después, al llegar a un punto, hablando de evolución precisamente, cuando ese espíritu tiene la suficiente capacidad como para decir, che, ya no necesito volver a rasparme el culito en tercera dimensión, sacrificando vida, muerte, etcétera, 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 ahí comienza el verdadero crecer espiritual y ahí sí empiezan a ser comprendidas un montón de cosas que hoy día son tremendas dudas, que hasta parecen ingenuas, como decía al principio, porque tienen una razón de ser y es que no estamos conectados. Intentemos conectarnos espiritualmente con nuestro supra-yo, pero empecemos por nuestro yo, después viene el supra-yo. Bien, sigamos. Después de la 12ª dimensión, ¿cuántas más hay? ¿Hasta cuándo debemos continuar evolucionando? Hasta la 144. Esa es la fuente, el famoso número 144. O sea, en esta primera etapa vamos por 12. El otro día dije que íbamos después por 36, me comí la 24, por supuesto, porque se va duplicando a partir de los 12. Pero a partir de la 36 ya se duplica, 36 por 12, 72, 72 por 2, 144. Imagínense, pero muy remotamente, porque no da la imaginación, para pensar qué pasa en las dimensiones que alcanzan semejante nivel. Si existe un Dios absoluto, todopoderoso y tremendamente enorme, es en la 144. ¿Qué sabemos de la 144? Cero coma nada. Lo que sabemos es que existe, porque siempre nos tiran la pauta. Esa es la estación final, con la cual retomamos nuevamente. Porque al ser eternos, no terminamos ahí. Todo eso es equipo evolutivo. Fíjense la enormidad que significa ser humano. ¿Por qué hablamos de infinito? Infinito, no tiene fin. No tiene fin. Entonces, imaginen que el querido hermano Micael está en este momento en un proceso entre sexta y séptima dimensión. Y acá se lo considera el Dios de dioses, cosa que a él no le agrada mucho, pero bueno, así lo decidió la iglesia y así lo apoya la gente. Por lo tanto, hablar de él, como en el caso mío me han dicho, ¿por qué yo tengo el privilegio? No sé, yo nunca creí que era un privilegio, yo creí que todos teníamos el mismo privilegio, porque en el espíritu de él, el espíritu que él nos inyecta es un programa. Vamos de vuelta a la computadora. Nos dio un programa de elaboración técnica para que nosotros podamos mejorar nuestro
hardware, haciéndole crecer la memoria, y por otro lado también mejoramos nuestro software porque precisamente le agregamos una serie de aditamentos de lenguaje básico, si lo quieren llamar de esa manera, para mejorar nuestra comprensión. Bárbaro. Eso es el espíritu crístico, que si le sacamos la S es espíritu crítico, porque criticamos a través de la no comprensión absoluta y el no aceptar las cosas. Y es un juego eterno de ir y volver sobre nuestros propios pasos. Él intenta acercarnos el supra-yo, darnos una única opción visual de aquello que puede ser Dios, precisamente para que no caigamos en lo que en ese momento ocurría, que era una cantidad de dioses de todo tipo, que muchos todavía siguen utilizando dentro del dogma, o sea, una disciplina dogmática, que vos decís, mira, se levanta, hace esto, toca la puerta, va, viene, hace aquello, no puede tal cosa tal día, tal otra. Es realmente para respetar eso. Yo te digo, la verdad, no tendría esa paciencia. Entonces, veámoslo de esa manera. Claro, nos vendieron una divinidad, nos vendieron un ser tan grande, tan imposible, que bueno, es Dios, ya está, no se puede ser Dios. Elíjanse de una buena vez por todas, asuman el espíritu crístico, que lo tienen bien incorporado, toma tu cruz y sígueme, y empiecen a hacer lo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo hago, Julio? ¿Cómo lo descubro? Bueno, poné voluntad, por no decir una cosa grosera. Poné voluntad. Buscá, preguntá, de última, qué sé yo, no solamente a mí, que yo tampoco soy el sabio de todos los sabios, ni mucho menos. Me he dedicado a elaborar, sí, perfecto. Soy comunicador de oficio, sí, perfecto. Pero ustedes se piensan que yo me las sé todas. No, lo feliz que estoy cuando estoy en la búsqueda y en el descubrimiento. La felicidad que me da, que mi curiosidad da frutos y de golpe aprendí algo. ¡Wow! Soy el tipo más feliz del mundo. Si tengo la respuesta la doy, si no la tengo pido perdón. Porque no la tengo, pero me comprometo a buscarla. En mí. Y voy a conseguir una respuesta para mí. Y la voy a compartir. Y ustedes van a hacer lo propio, van a conseguir una respuesta para cada uno de ustedes y la van a compartir. ¡Genial! Y ahí cerramos el círculo maravilloso de la vida. Parece que suena fácil. Yo sé que no es fácil, pero hay que intentarlo, che. Si no, esto se torna muy aburrido. Sigamos. Ya dijimos lo de la... Bueno, nosotros podemos elegir o volver a la nueva vida, el lugar, el envase que portaremos, o sea, el cuerpo. Claro. Lo hemos creado en segunda dimensión, muy rústico pero funcional. En tercera dimensión lo hemos pulido en sucesivas idas y venidas a través de la instancia espiritual y el crecimiento del espíritu a través de la mente, a través del alma, y el alma resonando mórficamente nos permite que los cuerpos cada vez sean más elevados, con más fortaleza, con más precisión, etcétera, 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 etcétera. El problema es que el entorno dice, no, pará, no te vayas de mambo, y te empiezan a dar mala comida, malas noticias, mala medicina, y cuando te querés acordar, llegás a la edad correspondiente y vos diciendo, yo sé cómo estoy vivo todavía. Más vale. Tenemos un cuerpo para 250 años, estimadas y estimados. Y nos estamos yendo para el otro lado a los 70, con suerte, si tenés buena salud. Algunos llegan a los 90 y a quien pasan los 100. Pero a los 200, ¿quién llega? Yo le aclaro, mi tatarabuelo murió a los 145 años porque se cayó el caballo. Vivía en Ucrania, precisamente. Era un campesino que no, por supuesto, no sabía lo que era un reloj. No le hablé de otra cosa que comer su yogur y sus quesos caseros de cabra, de vaca. Comía frutas y verduras y no tenía preocupaciones. Su vida era tranquila, campestre. 145 años. Y me dicen que yo soy igual a él porque tenía la misma melena, tipo, ¿a quién le iba a cortar el pelo al pobre viejo? O sea, que a los 250 se llega solamente cuando la capacidad espiritual se combina con el cuerpo y vos ya tenés todo un desarrollo que te permite ser sano, no solamente de cuerpo, sino de alma y de espíritu y de mente. Si no, sos un demente. Es un lindo juego de palabras. Vamos a ver si un día lo desarrollamos, porque no se es tan demente cuando se es demente. Pero vamos a dejarlo ahí. Piripipipipi, sigamos. Nunca me gustaron mis nombres, pero según usted determinan nuestra vibración. ¿Quién los elige? Y vos. Vos le soplaste en la oreja
a mamá y a papá que querías llamarte de esa manera. Hacete cargo. Si ahora no te gusta porque estás desconectado o desconectada, conectate. Fíjate por qué instruiste para vos esa entidad vibratoria que tiene que ver con los nombres. Porque el nombre es como te nombran. Vos no te nombrás a vos. ¿Usted cómo se llama? No, yo no me llamo. A mí me llaman Julio. Yo no me llamo Julio. Salvo cuando hablo conmigo, pero no necesito llamarme Julio porque sé que soy yo. Te llaman, te nombran, te dan una identificación. Y eso es lo que te determina actitudes en tu vida. Vos dirás, pero ¿qué tiene que ver el nombre con todo esto? Tiene que ver que te reconocen. Tiene que observarse que te están viendo y te están requiriendo y te están amando. De hecho, los apellidos se continúan en la familia. A veces, tristemente, desde la paternidad machista, el que perdura es el del papá. Por suerte ahora ya se pueden utilizar los dos nombres, los dos apellidos serían en este caso. Pero hay un tema, que a cierta edad vos ya te podés cambiar el nombre. Y eso te va a cambiar tu entidad vibratoria porque te van a llamar de otra manera. No hay error cuando te nombran de pequeño o de pequeña. Porque esa es una decisión tuya. Vos se la has planteado a esos papis que te ayudaron con la resonancia mórfica y la construcción de un cuerpo. Pero espiritualmente tenés un nombre astral, un nombre mayor, que acá se traduce matemático-aritméticamente en una serie de letritas que dependen de ese número, que va a, por supuesto, variar de acuerdo a las distintas idiomas, razas, etc. Hay nombres más sencillos, Yang Chu, por ejemplo, qué sé yo, no sé, estoy diciendo cualquier tontería. Y acá, María de las Mercedes, no sé cuánto, de tanto y cuánto. Y vos decís, wow, mita, para terminar el nombre y el apellido, media hora escribiendo. Y sí, son culturales. Pero devienen de decisiones mayores. Esas decisiones que cuando decidiste incorporarte átmicamente y construir con tu pequeña porción de alma esa hermosa pancita que la mami después, a los 9 meses, permite que surjas a la vida, y mirá qué linda vida te tocó. Claro, no te vas a acordar de eso. Hace un rato dijimos, cuando el bebé es bebé, no tiene acceso a la memoria profunda. Es bebé, es natural, reacciona naturalmente a su entorno. Y aprende a hablar, y aprende a escuchar, y aprende a mirar. Porque vos no le decís, esto es la letra A, cuando tiene 2 meses, no le estás diciendo, esta es la letra A, la letra B. No, el tipo, orejita y comprensión, porque ya lo sabe el idioma, sabe todos los idiomas. Empieza a recordar. Ese es el truco de la educación personalizada, educar a nuestros hijos en el recuerdo. En que recuerden que saben. No instruirlos en que tienen que saber lo que ellos quieren que vos sepas. Pero ese es otro tema, ya lo vamos a tratar. Ya lo hemos tratado, dicho sea de paso. Vean algunos de los audio videos de educación personalizada o escuela en casa. Y ahí he tirado un par de conceptos que por supuesto son mejorables y son desarrollables desde ya. Sigamos. Piripipi. Quiero preguntarle si conoce la historia de Caballo de Troya. Por supuesto. De J. Benítez. ¿Podría decir qué tan cierto es todo lo que se dice? Hombre, está basado en vivencias concretas tomadas por personas concretas con elementos técnicos concretos. El Mayor existió y existe. El Liceo existió y existe. Son técnicos que funcionaron dentro de un proyecto que derivó del proyecto Filadelfia, que era lo que se intentó como viaje en el tiempo. Como ese proyecto falló, recibieron ayuda. ¿Por qué? Porque se estaba intentando eso, justamente, pero era por una variable militar, básicamente. De hecho, los que viajan, tanto el Mayor como el Liceo, son militares. Pero sí es verdad. El problema es que yo entiendo, al menos por las conversaciones que tuve, que JJ se encontró limitado en un momento dado por las amenazas del Opus Dei. Hay ciertas cosas que no las pudo narrar en su totalidad, que se prefirió, incluso por propia sugerencia de quien fuera en ese momento Jesús o Micael, que ciertas cuestiones no se llevaran a la claridad absoluta, precisamente porque rompían y enfrentaban ciertas hegemonías de poder que podían resultar peligrosas para aquel que lo dijera o aquella que lo entendiera. Entonces, hay cosas, por ejemplo, después me agrega,
¿Por qué Jesús dice algunas cosas que al parecer con usted se dice otras? O sea, como Micael me expresa otras, pero es la realidad que yo veo, no solamente lo que él me expresa, claro. A esto me refiero a la encarnación, porque Jesús dijo que en Caballo de Troya solamente se vive una vez y que la persona no regresa. Yo no recuerdo, los he leído todos, y no una, varias veces, porque he abrevado mucho de aquello que después me permitió despertar y entender cosas. Y realmente la obra de JJ es para agachar la cabeza y aplaudir de pie, porque ha hecho una recopilación enorme, mucha de esa recopilación existente en los apócrifos. Y son apócrifos que te cuentan esa historia. ¿A quién le interesa saber que Jesús es hombre? Que puede ser como vos o vos podés ser como él. ¿A quién no le interesaría que te metas en ese camino y empieces a descubrir la verdad? Y bueno, dejémoslo ahí picando. El poder se hace a través de la ocultación, ocultamiento de cosas. Siempre te ocultan algo. La temática Omni, libro azul, ahí está todo, pero no te lo voy a mandar adelante. Bueno, ahora lo están mandando, están largando información. ¿Quién mató a Kennedy? Año 2050. Vos sabés entonces quién lo mató, sí, pero hasta el 2050. Cuando todos los responsables estén muertos, recién ahí van a decir. Siempre te van a ocultar. Es cierto que hay algunas deficiencias o diferencias, pero tienen esta explicación. No se pudo colocar la cosa tal cual y como era, porque eso significaba realmente romper un cristal que podía llegar a hacer mucho ruido y dejar muchos vidrios en el piso, y alguno que viene descalzo y distraído se podía cortar la patita. Lo que yo agregué como una ayuda a memoria es que si se logra la evolución espiritual, si no se regresa a tercera dimensión. Entonces cuando Micael habla de la no encarnación, es porque él ha logrado, por supuesto él venía de quinta dimensión en ese momento, él ha logrado un desarrollo espiritual como para crear ese viaje dentro de su línea de vida. Entonces no necesita volver a encarnar como una persona que está a prueba, que está aprendiendo. No necesita repetir la escuela primaria, ya está en la terciaria, porque ya también pasó por la secundaria de cuarta dimensión. Entonces, si lográs la evolución espiritual suficiente, ya no necesitas un cuerpo físico para poner a prueba ese alma o ese espíritu y generar su crecimiento. Creo que está claro. Tal vez no se explica así en Caballo, tal vez lo que se explica es todo un desarrollo de vida que es extraordinariamente maravilloso. Yo lo recomiendo a los 9 libros porque realmente arranquen del 1 si es posible, siempre sigan la saga, porque realmente el trabajo que hizo JJ, 30 años, por favor, más de 30 años, no sé cuánto lleva con eso. Pero los manuscritos existen. Los manuscritos existen. Y han tratado de sacárselos de la forma a veces sutil y a veces no tanta. Y el querido Juan José los ha defendido con dientes y uñas. Y eso es un mérito por el cual yo creo, para mí, que pasa a la historia como uno de los más grandes escritores que yo al menos he conocido. Muy amigo de Fabio, y yo tengo muchas intimidades de JJ que él no las va a contar nunca, por supuesto. Pero Fabio en intimidad siempre me tiraba letra y yo podía preguntar cosas. De hecho, Fabio es el que me presenta los libros. Yo con Fabio tengo relación a partir del año 1987-88. Pero los libros ya venían del 84. O sea que entré del tomo 1, poco menos que autografiado por JJ, con el que tuve ocasión de conversar una noche que había llamado por diferencia horaria a Fabio y yo estaba ahí y me pasó el teléfono y fue uno de los momentos más agradables y en el cual nació en mí una sensación de amistad y respeto que mantengo al día de hoy. Él ya no se debe acordar de mí, por supuesto, y no necesita acordarse de mí. Yo sí me acuerdo de él. Y lo aprecio, lo quiero, lo amo y lo respeto como un gran, tremendo periodista y profesional y uno de los investigadores más tosudos. Parece vasco el tipo, si es que no lo es, por ahí me estoy equivocando. Uno de los investigadores más tosudos y con más fuerza y vitalidad, y no tiene miedo el tipo. Porque si en esta tenés miedo, estás listo. No tenés que tener miedo, aceptá la realidad. Si un día te la van a poner, como decía un amigo mío, no te vas a dar cuenta. Van a venir de atrás porque no tienen la suficiente valentía como para venir de frente. Pero bueno, dejémoslo ahí. Así que sigamos. Y otra pregunta más. ¿Cómo se llama el papá de Jesús? Bueno, me parece que es una verdadera redundancia. Querido José es más que conocido como padre físico, pero en realidad acá hay una dicotomía de temas
porque el embarazo del querido hermano tuvo mucho de holográfico, tuvo mucho de inyección energética directa, tuvo mucho de lo que se hablaba después de la virginidad, pero no era que María fuera virgen, ni mucho menos. Llevaba una vida marital como cualquier mujer maravillosa. De hecho, ella ya se encuentra en séptima dimensión, haciendo el trabajo de compensación con lo que está haciendo su maravilloso hijo y los demás, por supuesto, porque es una familia de las más nobles y maravillosas que ha creado esta humanidad. Van al frente, son líderes, son rompeolas, como uno dice. Pero claro, acá me dicen, porque él dijo que su papá se llama Azul, o el padre Azul. Y también platicó de su papá y también dijo que él no vino a casarse y usted habla de que se casó y tuvo hijos. No, yo no hablo, la historia muestra eso. Yo he sido testigo de algunas cuestiones muy importantes y hoy día soy testigo de sus últimos testimonios, que nunca son últimos, porque yo todavía no publiqué creo que haber publicado el 2% de la información que puedo volcar con respecto a mi querido hermano, de las vivencias de hoy. Y ni hablemos de las del pasado y del futuro cercano, que fueron las también. Para mí el futuro es un pasado en este momento. O sea, está un poco confusa la situación. Cuando venís de allá adelante, claro, vos caíste por el tobogán, pero el tobogán lo tenés ahí. Sabés que venís de ahí. Por lo tanto, son recuerdos del futuro, como la película. Más o menos así. Genialidad de Spielberg, genialidad, realmente. Pero bueno. ¿Quién dice la verdad? ¿Usted o caballo de Troya? No, esto no es una cuestión de la verdad. Es una cuestión que acabo de decirlo, de interpretación de ciertas reglas que no se pueden romper. ¿Por qué? Porque hay un establishment muy poderoso que enseguida defenestra las situaciones. Es preferible que cada uno sienta. En el tomo 1, JJ dice algo muy importante. Esto es una novela. Pero si tú crees que esto es verdad, entonces es lo que es. Conclusión, si vos crees que algo es verdad, es verdad. Es lo que dije al principio, no importa si es verdad o mentira. Lo que importa es que lo creas. Esta frase, tengo que averiguar de dónde la saqué, porque la anoté en una de las tantas visiones que tengo en alguna película. Me pareció genial, porque encierra un montón de cosas que sí, que realmente son así, ¿no? Así que nadie dice ni la verdad ni la mentira. Planteamos diferentes visiones del mismo cristal. Por lo tanto, hay cosas que en su momento no se podían decir, y hoy sí. Convengamos que Caballo se escribe hace ya 30 años. En estos 30 años hubieron cambios muy importantes. No solamente para mí en lo personal, para Micael en lo personal, sino para la humanidad. Entonces hoy podemos despejar algunas de esas cosas que quedaron stand-by y que hubo que dejarlas ahí en el espíritu de la duda, siguiendo un poco las escrituras sagradas, entre comillas. Y hoy día se pueden desdecir perfectamente. No nos olvidemos que apareció el Código Da Vinci pateando tableros. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, ahí está tu creencia. Sara existió, yo sé que existió, de hecho la conocí. No solamente a Sara, a muchos otros descendientes de muchas otras de las locaciones que tuvo el querido hermano acá en el planeta. ¿Ustedes se creen que no vino más? ¿Que se quedó en la nube con el papá? No. Volvió tanta cantidad de veces y se multiplicó locacionalmente en tantos Jesuses, entre comillas, que ya no se llamaban Jesuses. Esto no terminó solamente con la famosa figurita del pobre ahí sangrando entre dos maderas. Quédense tranquilos, que no fue así. Pero bueno, hay quienes siguen el fanatismo religioso y dicen, no, si lo dicen ellos es verdad, si lo dice Julio está inventando, mira qué loco que es, un tipo que hace broma. ¿Cómo le vas a creer a un tipo que hace broma? Bueno, no me crean. No es mi problema personal que no me crean. No voy a dormir mal esta noche porque hubo mucha gente que no me creyó. De hecho, nunca lo voy a saber. Salvo que me diga mentiroso, estafador o como quieran. Perfecto, es su opinión. ¿Qué problema hay? Hay gente que te ve linda y hay gente que te ve fea. ¿Y eso qué significa? ¿Te cambia la vida? Porque no podemos dominar el pensamiento de todos. Bueno, acá dice, tal vez algún ser interplanetario que vos conozcas me puede ayudar. No me funciona la hipófisis. Bueno, eso es problema físico. No hay seres extraterrestres que te ayuden en eso. Creo que se llama así. Los que tenemos en la cabeza, originándome innumerables trastornos. Siento que tengo como un bloqueo energético. Nunca percibo energía. Hay probablemente una posesión, querida amigo o amiga. No, dice mi señora, estás negro por dentro. No, entonces es un muchacho. Puede haber una posesión, un virus energético. Sería importante hacer una limpieza corporal y hacer de paso una limpieza del ámbito en el que vivís, porque muchos
tienen una enorme capacidad de captar esas ondas, que en realidad no son ondas particularmente, son almas en pena, como se suele decir en la tradición. Seres que no han logrado una trascendencia mayor y su alma pulula en un estado de limbo en el cual no saben que están muertos, pero tampoco saben que no están vivos. Creen que están vivos, pero no lo están. Entonces intentan a través de llegar a cuerpos físicos, conectarse, pedir un socorro o simplemente divertirse haciéndolo. Son esos espíritus burlones, como se han llamado. Limpieza espiritual, que renueven tu vibración, en particular en el área cerebral, en el área de la cabeza, que es donde generalmente atacan, porque la mente reacciona a través de las unidades cerebrales. Luego de la limpieza, que hay mucha gente que lo puede hacer, son brujitas o brujitos, pero los chamanes, particularmente aborígenes, tienen una claridad y una particularidad de poder enorme para poder crear esas actitudes de limpieza, y podés ayudarte a vos mismo, y de paso, si esto les sirve a otros que les está pasando más o menos lo mismo, ténganlo en cuenta. Es una limpieza, hay una posesión sencilla, no dañina, no te va a obligar a hacer nada, pero llega a un punto que te explota la cabeza. Bueno, acá me dicen algo que es complicado, porque dicen una persona después de inocularse entró en depresión, tengo miedo que se quite la vida. Sí, lamentablemente entre los tantos problemas de contraindicación que tienen algunas de las inoculaciones es que puede entrarse en un estado de sobreexcitación o de depresión. Formaría parte de lo que en un vademecum o en una receta sería, en un prospecto, serían las contraindicaciones. Ahí ya tendrían que ir a su médico y ponerse en campaña para ver hasta dónde energéticamente pueden mejorar su historia desde el punto de vista de rechazar y que la depresión no se apodere de, porque es cierto, en el estado de depresión absoluta una persona puede llegar al suicidio y no está bien. Dice, quiero que el papá, por el de arriba, cumpliendo con el pedido de la Santísima Virgen, consagre a Rusia. A ver, entendamos de una vez por todas esto, se los pido con total humildad. La Virgen no se encuentra en esta dimensión, está en la séptima dimensión, ya no tiene cuerpo físico, ella crea la entidad física y ella crea la cosa. Una consagración sería que su energía, pero su energía llega a través de Gaia, porque su representación energética y la representación de Gaia son exactamente lo mismo, es el espíritu de la tierra. Así como se le dice a Micael en su momento Jesús, el mentor terrestre, ella es una especie de líder natural. Pero estamos hablando de una esencia espiritual, que acá se llamó María, pero que ya una vez trascendida, ¿de qué María estamos hablando? ¿Y qué consagraría a Rusia? ¿Qué hace? ¿La cubre con un manto de qué? Por favor, estamos humanos en este momento y totalmente responsables de nuestras actitudes. Llamémonos presidente de o gobernante de. Somos simples seres humanos cometiendo errores y haciendo atrocidades, como así también hacemos belleza. No pidan imposibles, porque no son posibles. Sí, la multiplicidad de la fe, del amor y de todo lo que nosotros podamos poner para que la entidad planetaria comience a vibrar a favor de la paz, del amor, de la empatía, de la solidaridad, de la que se termine el hambre, bueno, eso sí. Pero no podemos consagrar un país. ¿Por qué? Porque físicamente no se puede consagrar, solamente espiritualmente. Y el espíritu no maneja misiles, todo lo contrario. A ver, quienes tenemos una misión en esta dimensión hemos encontrado con obstáculos, pero por sobre todo el más intenso, el mismo ser humano está cegado, claro, entendiendo que cada quien debe evolucionar a su ritmo, podemos entender y aceptar, pero también sabemos que los tiempos están próximos, nos queda, según creo, fusionarnos para tener mejor alcance, nuestra credibilidad va en picada. Sí, bueno, pero tratemos de ser un poco más positivos. Entiendo y decís grandes verdades, el que escribió esto lo está haciendo, pero bueno, tenemos que ser mejores nosotros. A ver, sí, esto es más o menos lo mismo. Estamos en la Tierra en tercera D, necesitamos elevar nuestra frecuencia. Y la última es muy rapidita y cortita porque ya me está parpadeando el sensor. Mi pregunta es cómo le hicieron los seres oscuros para estar en estas dimensiones más adelantadas y traer la maldad a este planeta. A ver, chicos, la oscuridad está en la contracara de la luz. Caminan juntas, son el yin y el yang. Y no hay maldad, hay interpretación de las realidades que producen daño o no. Y ahí podemos hablar de maldad o de bondad, pero es una elección.
Y los seres oscuros están en contraposición perfecta, como lo es el yin y el yang, el calor y el frío, son la dualidad con la cual nos manejamos energéticamente. No existe luz sin oscuridad y no existe oscuridad sin luz. Van juntas. Nosotros elegimos. Así que bueno, creo que con esto hemos llegado a nuestros límites. Les agradezco como siempre la atención, tanto afecto, tantas gracias, tantos saludos maravillosos. Les deseo una bellísima semana desde esta transmisión, el día que la vean hasta la próxima. Y desde ya, todo mi amor, mi cariño, mi afecto y el deseo de que sean felices y hagan lo posible porque eso ocurra. Las quiero mucho, los quiero mucho. Beso gigante y hasta la próxima. Chao.